Y ahora el editorial con Laxer Tuesta. Bueno, como habrán podido notar, hemos vuelto a transmitir desde este espacio en el que hemos venido haciendo el programa en los últimos meses y ya se superó, por lo menos por en este momento está solucionado, de momento estamos bien con el internet y ojalá no tengamos ningún problema y vamos a transmitir de la mejor manera que nos sea posible para que ustedes puedan tener en este espacio lo que están esperando. Pues bueno, hay varios temas, vamos a comentarlos. Nosotros no somos tan ligeritos y no hacemos esto y pasamos la página, sino más cuando los incidentes que se producen son realmente muy importantes, muy relevantes y que nos tienen que llevar a dos, diría yo, por dos caminos de manera inevitable si es que somos un país que quiere aprender de lo que ha vivido en su historia reciente. El primero es dimensionar realmente qué cosa es lo que sucede cuando se produce un hecho dramático en nuestro país. Y eso es lo primero, hay que saber bien qué significa, qué ha estado en riesgo, qué cosa es lo que estuvimos a punto de perder. Y por otro lado, si es que de eso que terminó siendo el desenlace de esas historias duras y dramáticas y difíciles que se producen, si hemos sacado o extraído las lecciones que deberíamos para que estas situaciones no se repitan. Porque nosotros tenemos, en cualquier ámbito de la vida también, y en la vida institucional sin lugar a duda, que tener un asunto muy claro, que la no repetición es un elemento que siempre hay que garantizar, sobre todo cuando hemos sido víctimas, hemos padecido de momentos tan difíciles en la historia reciente de nuestro país. Violencia en la época donde lamentablemente nuestra historia y nuestro país se tiñeron de sangre por la manera terrorista como Sendero Luminoso y el MRTA nos afectaron de manera seria y una respuesta estatal a un problema que no lograron caracterizar debidamente desde el comienzo, que generó también en algunos momentos, en algunos lugares, violaciones a los derechos humanos, donde no todos los militares, sino algunos malos militares cometieron actos de lesa humanidad inclusive. De eso tenemos que sacar la lección, pero no solo del conflicto expresado en la violencia que ésta significó, sino en qué cosa es lo que nos llevó como país a estar al borde del precipicio por la insanía de un minúsculo grupo que nos puso en jaque y casi, por supuesto, en momentos nos logra doblegar. Y eso hay que pensar por qué sucedió. Y si es que eso que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe recomiendo que usted tiene que leer, porque al margen de quienes como papagayo repiten que esto y lo otro y lo descalifican, no han leído, están ahí precisadas las causas de por qué ese tipo de situaciones terminan ocurriendo en un país como el nuestro. No es un asunto menor que alguien hoy, después de todo lo que significó ese periodo de violencia, con tanta ligereza, ¿no es cierto? Y solo por tener la lengua desatorada y desaforada y totalmente, diría, carente de conexión con algo de conocimiento e inteligencia de la propia historia de los episodios tan dramáticos, puede validar el accionar de un grupo demencial como Sendero Luminoso. Estoy hablando de la señora Celia García, que ya no sabe cómo sobreactuar para tratar de mostrarse como una alternativa para algo. Y por supuesto, gente muy cercana a él no dice nada y no le cuestiona esas cosas. ¿Dónde está el capitán Arturo, que tanto decía combatir contra ese tipo de formas de pensar, cuando tiene a alguien al costado que quiere revalidar el comportamiento de una organización criminal como Sendero Luminoso? Esa es la incoherencia, pues, de estos charlatanes que en realidad se disfrazan de político para aprovecharse y protegerse, en realidad, de sus apremios judiciales, que dentro de poco ojalá no se posterguen, habida cuenta que la sobreactuación también de Urresti llevó, por lo menos en el inicio del juicio, a que no se siga discutiendo el caso de la muerte del periodista Agustíos. Pero hay que aprender de eso. Y hay recomendaciones muy concretas que hace la Comisión de la Verdad y que están relacionadas con los problemas estructurales y recomienda reformas del Estado, sobre todo en algunos ámbitos fundamentales, para que esa inequidad, esa manera desequilibrada, esa distancia que hay entre unos y otros por acceder a derechos fundamentales,
es todavía una tarea pendiente. ¿Hemos aprendido lo suficiente? No. ¿Qué cosa se repite entre lo que pasó cuando hubo esta violencia con lo que pasa en la pandemia? Las mismas víctimas, los mismos problemas estructurales, las mismas vulnerabilidades, las mismas exclusiones, la misma discriminación, exactamente lo mismo. ¿Qué hemos aprendido? Nada. Y por eso es que voltear la página rapidito no es lo que recomienda el sentido común. La historia se construye a través de, por supuesto, realmente aproximarnos a los hechos, sobre los cuales podemos diferir en nuestras aproximaciones e interpretaciones, pero los hechos están y sobre esos hay que evitar volver porque nos han hecho tanto daño. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que recordar el día de hoy? Ahí decía, Sendero Luminoso, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Lejos de haber aprendido algunas cosas que ahí el envejecimiento de la política nos mostraba como moneda corriente, hoy día el fujimorismo se ha amplificado y prácticamente tenemos una política fujimorista. Y ojo, aquí no se trata de, como ya he dicho en repetidas oportunidades, que el fujimorismo solo es Keiko Fujimori, su carote y su pretensión de llegar a conocer el poder. No, esa es una expresión, tal vez la más ofensiva, después de haberle hecho tanto daño al país en la versión de su padre y en la versión de Keiko Fujimori cuando tuvo 73 miembros del Congreso de la República que no solo desaprovecharon la posibilidad de demostrar que querían cambiar su comportamiento y convivir en democracia, sino que destrozaron, obstaculizaron, apañaron, blindaron a la corrupción. Entonces están descalificados desde el punto de vista para mínimamente siquiera levantar la bandera de algún remordimiento, cambio o posibilidad de plantear alternativas para que alguna cosa se resuelva, porque no han cambiado en lo sustantivo. No hemos aprendido esa lección del todo y la política se va fujimorizando. De hecho, hoy día mismo, cuando uno dice, bueno, ¿Keiko va a ir por el fujimorismo? No, por el fujimorismo van a ir varios. Del elenco que nos está presentando, por lo menos las movidas previas de inscripciones apuradas a última hora en los partidos políticos, tenemos algunos, por supuesto, que son fujimoristas de corazón y de fustán naranja que se les ve apenas un vientecillo, digamos, corre por ahí, ¿no es cierto? Hernando de Soto, Fernando Sillones, Salaverry, la propia Keiko Fujimori, y así uno podría revisar otros o otras agrupaciones que van a pretender llegar al poder a través de la elección el próximo año, que tienen ese sello. Roque Benavides, y no, pero Roque Benavides es, digamos, familiar de la Torre, es más aprista, sí, pero el aprismo y el fujimorismo hoy día no se diferencian. Son exactamente lo mismo, son parte de todo aquello que en los últimos tiempos tanto daño le ha hecho al país, porque no han procurado resolver los problemas de la gente, sino en algunos casos incluso enriquecerse. Por eso es que la decisión que ha tomado el Poder Judicial y que vamos a comentar más adelante sobre los bienes de Ana García son una lección, porque quienes cometen o se presume que han cometido actos de delincuenciales, ¿no es cierto?, de crimen organizado, de lavado de activos, en fin, por corrupción u otro delito precedente, lo que tienen que hacer es no seguir disfrutando esos bienes que pueden derivarse de esos actos ilícitos. Y por eso es que la extinción de dominio es fundamental y a la defensa de los bienes, porque ya Alan García decidió no estar de mano propia, pues sus familiares han pedido que no les incauten estos bienes. Y el Poder Judicial ha dicho, no, esos bienes están protegidos y nadie los puede transferir, no los puede tocar. ¿Y por qué? Porque pueden ser producto de la mafia, producto del robo, producto del accionar delictivo. Y por eso es que ya el Poder Judicial se ha pronunciado en una segunda instancia. Pero a eso voy a regresar en un ratito para que entendamos plenamente qué significa la extinción de dominio, ¿no es cierto? Que es un proceso más rápido donde se invierte la carga de la prueba, donde ya no es el Ministerio Público quien tiene que probar que eso que está usufructuando, ¿no es cierto?, que el yate que tienes, que la casa que tienes, que la casa de playa que tienes, que los estudios que realizaste, ¿no? No tiene que probar el Ministerio Público que son ilícitos. Más bien, quienes lo están usufructuando hoy tienen que probar que son ilícitos. Y eso es muy importante. Pero a eso voy a regresar en un ratito. ¿Por qué hacía este recorrido? No hay que voltear así nomás la página. No es, quise dar un golpe de Estado la semana pasada y ya le dije al presidente que se tranquilice, no pasa nada, volteemos la página y vamos a hablar de otra cosa. No. Aquí hay que revisar las páginas de la historia reciente. Y hoy día, 30 de septiembre, es un día muy importante, es un día muy especial. Es un día en el que se barrió, digamos, todo lo que el Congreso anterior, a manera de
eso que la gente entiende no debe estar en política, pues se sacudió, se sacó, ¿no es cierto? Se limpió. ¿Y qué cosa es lo que sucedió? Recordarán ustedes, el 30 de septiembre del año pasado se cerró el Congreso de la República. Y si bien es cierto, un cierre del Congreso es un hecho muy complejo, grave, difícil, duro, ¿no es cierto?, dramático en términos institucionales, pues si se hace como lo hizo Fujimori, ¿no es cierto?, cuando tomó el poder y dio un golpe de Estado, pues es pernicioso para el país. Pero cuando se hace dentro de la Constitución, en el marco de lo que éste establece y es validado por el Tribunal Constitucional, puede cumplir su propósito, que es buscar resolver un problema. ¿Y qué problema resolvió en ese momento? Que un grupo de entreganapanes y gente vinculada orgánicamente a blindar a sus patrones y sus jefes, pues avasallaran todo, tomaran el poder para beneficiar al peor, a la peor expresión de la política de nuestro país, que tenía conexiones con jueces, fiscales, a quienes por supuesto trataban de cuidar para que les den la impunidad querida, solicitada, tramitada y por supuesto garantizada, hasta que estalló el caso Lavallato y el caso Lavajuez, y miren dónde está. ¿Qué es Becerril hoy? O un posible prospecto para ir a un penal por la manera como se vinculó, pensando en que nunca la justicia lo iba a alcanzar en hechos que el Ministerio Público dice que son delictivos. Por poner solo un ejemplito de quien expresaba con mucha nitidez, era HD, ¿no es cierto?, de la política perniciosa de esos días. Ya no voy a poner otros ejemplos, pero se cerró ese Congreso y es bueno recordarlo. ¿Por qué es bueno recordarlo? Porque los motivos por los cuales se cerró ese Congreso todavía refieren situaciones irresueltas el día de hoy. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2019 el Congreso tenía previsto ¿qué cosa? Elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, justo lo que está haciendo ahora. ¿Y ahora quiénes están? En ese momento estaban Becerril, Velázquez, Queiquén, Víctor Andrés García Belaúnde, la señora Salazar y, en fin, otros impresentables por ahí, Mulder por ahí, ¿no? ¿Qué cosa querían? Tomar el Tribunal Constitucional. El fujimorismo y, por supuesto, a la cabeza, pero empujado por dos grupúsculos de apristas y, no voy a decir accionpopulistas, sino gente vitocho que empujaban en esa dirección, querían cooptar el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué cosa hizo el presidente de la República? Lo paró y jubiló a Mulder y jubiló a el señor Víctor Andrés García Belaúnde. Por eso es que lo tienen entre cejas y arremeten contra él cada vez que pueden, porque finalmente lo sacó del espectro político donde pensaba que iban a quedarse pues todo el tiempo que ellos quisieran. Ese 30 de septiembre iban a elegir al nuevo miembro del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo, a través de en ese momento el presidente del Consejo de Ministros, que era Salvador del Solar, hizo cuestión de confianza, porque esta ley para la elección del nuevo Tribunal Constitucional carecía, o digamos la manera como se iba a seleccionar, carecía de estándares básicos para elegir altas cortes con criterios de razonabilidad, de proporcionalidad, de decencia, en fin, todo lo que usted, persona o ciudadano y ciudadana de bien, quisiera pues que sea para elegir a una persona, a un cargo tan importante como es. Pero como los tramposos que estaban en el Congreso en ese momento no querían hacerlo correctamente y querían meter a su gente, pues fueron con todo a seguir con la elección. Y el presidente tuvo que disolver el Congreso de la República. ¿Había otro punto ajeno? No, se aceleraron porque querían meter. ¿Y quién era la persona que querían meter? El señor Ortiz de Ceballos. ¿Y quién era el señor Ortiz de Ceballos? ¿Quién es? El primo del señor Pedro Lachey. ¿Y quién era Pedro Lachey en ese momento? El presidente del Congreso de la República. Hasta en eso eran burdos, ¿no es cierto? Meter a alguien afín, pero esa afinidad era al punto de que era primo el señor Olachea, que era presidente del Congreso de la República en ese momento. Entonces, en un acto, además simbólicamente muy potente, Salvador del Solar irrumpió. Y estos ganapanes no quisieron dejarlo entrar, le bloquearon la puerta, pero entró. Y entró, por supuesto, porque había que ejercer el último recurso que había, porque si no hacían cuestión de confianza y no cerraban el Congreso de la República, vacaban a Vizcarra sin lugar a duda y tenían en el Congreso de la República, en el presidente de la República, a Pedro Olaichea como presidente de la, digamos, de la República.
¿Qué diferencia había entre el señor Archea y el señor Merino de Lama? Porque las afinidades y las coincidencias son bárbaras, como ustedes habrán podido notar. Entonces, la vía es por llegar al poder, no por la puerta grande, sino por la puerta de emergencia, ¿no es cierto? Y aparte del peinado y de la corbata, probablemente de marca distinta, pues tenían y respondían a los mismos grupos que querían tomar hace bastante tiempo el poder por asalto. ¿Para qué? Para ejercerlo a favor de quienes estaban empujando y medio de esa arremetida, sin lugar a dudas. Entonces el presidente hizo, y luego esto fue al Tribunal Constitucional, en una demanda competencial, y el Tribunal Constitucional dijo, es válida ese cierre de Congreso de la República. Ahí está, sobre imágenes, Salvador del Solar tuvo casi que patear la puerta para entrar porque no se lo dejaba. Ahí saluda, no le querían dar espacio donde tenía que haber ido a hablar, y qué cosa es lo que hace. ¿Ah? Va y el congresista Gino Costa, hoy del Partido Morado, le cede su escaño para que desde ahí pueda hacer cuestión de Estado. Y este acto es muy importante porque es una muestra de, por más bravucón, por más que del otro lado esté casi una pandilla tratando de intimidar a un gobierno que con todos sus errores y problemas ha tenido un comportamiento en el marco del sistema democrático, pues con coraje llegó, entró, se plantó, hizo cuestión de confianza y se fue. Y el presidente de la República, en paralelo, disolvió el Congreso de la República porque efectivamente le habían negado la confianza. No, que no puede haber negación fáctica, tonterías, porque si tú vas y pides paren esa elección de miembro del Tribunal Constitucional y haces cuestión de confianza para que no la realice, y tú insistes en elegir, en la práctica, pues lo que has hecho es no darle la confianza. Es evidente, porque has insistido con el procedimiento que quería parar el Ejecutivo. Esto es como que, ¿no es cierto?, cuando tú te quieres casar con alguien, vas a casarte y la persona ya se casó, es decir, no hay posibilidad, ya está hecho, era consumado el hecho. Entonces se disolvió el Congreso. Y la consecuencia práctica, concreta, puntual, fue que nos libramos de esa gente. Ahora, aquí creo que hay mucha convicción de Salvador Solar al decirlo. Ahora, le ayudó también su rol de actor, porque 50-50 creo yo, pero lo hizo bien. Y se cerró el Congreso de la República. Y eso fue importante, porque la Constitución prevé que cuando dos poderes del Estado chocan de esa manera, ¿qué cosa es lo que corresponde hacer? Regresarle al soberano la posibilidad de que le busque una salida al problema. La disolución del Congreso es la demostración de la incapacidad de la política de resolver un problema y le devuelve al dueño del voto la posibilidad de que vuelva a plantear el juego democrático. Y eso es lo que se hizo en enero. Ahora, que haya salido un Congreso como este, que ya nos da entre rabia, indignación y malestar, esa es otra cosa. Eso tiene que ver con esas lecciones no aprendidas, porque seguimos votando, digamos, de la manera como los resultados nos expresan. Pero, sin embargo, hubo esa oportunidad para poder repartir de nuevo las cartas, como se dice en términos más coloquiales. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que te prevé. Y esto es muy importante. Lección número 1, los contrapesos son fundamentales. El check and balance, es decir, los poderes del Estado tienen que contrapesarse entre ellos. No puedes tener uno que avasalle contra otro. Así como Fujimori, una dictadura que avasalló porque tenía el manejo del Congreso y había cooptado todas las instituciones, aquí el fujimorismo en su versión más actualizada desde el Congreso, porque nunca ganó la elección, y felizmente que no la ganó, ¿no? Pero desde el Congreso quería gobernar, como Keiko Fujimori había dicho, cuando nunca reconoció que había perdido la elección con los dos peores candidatos que tuvo en los últimos tiempos la historia política de nuestro país, con Pedro Pablo Kuczynski y con Humala, por distintas consideraciones. Si pierdes con Pedro Pablo Kuczynski, imagina, si pierdes con Pedro Pablo Kuczynski, es porque realmente la gente valora la democracia. De verdad, yo tengo esa convicción. ¿Eh? No es que el Perú no tenga una vocación democrática. Yo creo que al final, cuando el Fujimorismo está a punto de ganar, dice, no, vamos por el otro de todas maneras, porque esto sí va a ser, y no se equivoca. Y no se equivoca. Imagínense ustedes 73 en el Congreso más Keiko en el poder. ¿Qué hubiera sido del país ahora? Ya le hubieran puesto llantitas y de repente hubieran contratado a la empresa de Marc para que se la llevara el peso. De repente, no lo sé, no lo sé. ¿Ah? Eso de repente hubiera pasado. Y por supuesto los mafiosos estarían felices. Estarían felices.
Entonces no hay que pasar la página tan rápido. Y tampoco hay que pasar tan rápido la página cuando... Es que hasta vamos a escuchar la cuestión de confianza. Vamos a escuchar la cuestión de confianza. Señor presidente, consideramos que es tanta la importancia de la conformación del Tribunal Constitucional, un tribunal que efectivamente el Congreso tiene derecho a elegir y no lo discutimos, pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. Debido a nuestra preocupación, hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Ajá. ¿En qué se parece la situación de ese momento con lo que estamos viviendo hoy día? ¿En qué se parece? En que están eligiendo hoy día a los miembros del Tribunal Constitucional, pero la diferencia es que ahora ya no se puede hacer cuestión de confianza. Último año el presidente de la República, una cosa que el tribunal, ojalá, aprovechando la demanda competencial que han presentado por el tema de la vacancia, pueda corregir, porque el presidente y el Ejecutivo no se pueden quedar sin defensa el último año, porque imagínense, congresos como este podrían arremeter contra el Ejecutivo y traerse abajo todo. Pero en ese momento sí se podía, lo hizo, y el Tribunal Constitucional termina siendo central, determinante, fundamental para poder, como por cierto, equilibrar cuando los poderes del Estado están totalmente desbordados y están totalmente humiliados, cada uno por su lado, queriendo hacer la cosa a su manera, inclusive rindiendo con la Constitución en su cotidiano accionar. Eso es lo que ha sucedido. Ahí está, y esto no hay que voltearlo así nomás, hay que recordarlo. Y también hay que recordar cómo inmediatamente después Vizcarra, por supuesto, disolvió el Congreso, 84% de aprobación. Vamos a escuchar cuando el presidente de la República, después de que le negaron la confianza, y el Tribunal Constitucional ha dicho que es una negativa, una denegatoria, cierra el Congreso de la República. Vamos a escuchar. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de 3 años. Bueno, ojalá, ¿no?, que no vuelva a pasar eso. Y yo me temo que está pasando eso, porque hay organizaciones de la sociedad civil, y quiero decir por una cuestión de transparencia, nosotros desde el líder hemos planteado también unos criterios a tenerse en cuenta para elegir de manera transparente a quienes integren el Tribunal Constitucional, al margen de, digamos, otros temas en los que claramente podemos discrepar, inclusive con los propios candidatos, pero si se hace de manera transparente, buscando a los y las mejores para que lleguen al Tribunal Constitucional y nos den esa garantía, pues evidentemente hay que hacer todos los esfuerzos, y no se están haciendo en esta comisión. Y hay ahí acuerdos bajo la mesa que están haciéndose privilegiar para tratar de llevar al tribunal a gente afín a esos intereses. Solamente para que usted tenga un dato y entienda claramente lo que estamos en este momento poniendo en riesgo o lo que está en juego. Uno, el señor Luna Morales es parte de esa comisión y el señor Vega Antonio es parte de esa comisión. Ya solo con esos nombres ya es como para preocuparse, ¿no? Solamente con esos nombres. Entonces hay que tener mucho cuidado y ahora ya no se puede hacer cuestión de confianza. Pero también, para no voltear la página tan rápido, después de que se disolvió constitucionalmente el Congreso de la República, pues quisieron hacer un gobierno paralelo. Así como el señor Merino de Lama, que rapidito quiere voltear la página y dice, ya hablé con el presidente, le dije que sí, que fue, que ya no se preocupe, que, en fin, cositas, ¿no?, que pasan, y
ahora dice que ya lo de la vacancia es un asunto olvidado, el golpe de Estado, menos, ¿no? Ya ni siquiera hablar. Pero en ese momento también quisieron hacer un gobierno paralelo, con Mercedes Arauz a la cabeza. Y aquí está esta imagen que usted tiene que recordar. No voltee así nomás la página. Hay que aprender. Vamos a escuchar y ver. Sé que muchos peruanos están hastiados del enfrentamiento político y la polarización del país y de este clima de descrédito de toda la clase política. Les quiero decir que yo también comparto esa indignación, pero la solución para una crisis como esta no son las ofertas irresponsables o populistas de pretender que todo se arreglará con la disolución del Congreso, una disolución forzada. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra, que ha anunciado una ilegal disolución del Congreso de la República, aún después de que se le otorgara la confianza solicitada por el expresidente del Consejo de Ministros. Acuérdense ustedes, ahí está Mercedes Arauz haciendo un discurso, no improvisado, no de último momento, estructurado desde su perspectiva, por supuesto, argumentando inconstitucionalidad, que tomó una decisión que no era la correcta, que ha sido apresurado, en fin, haciéndose presidenta de la República. Claro, después la denunciaron y archivaron el caso, pero la historia quedará registrado. Este episodio, aparte de ridículo, por supuesto, ¿no? Y yo diría de esas muestras de cómo se avala comportamientos que, disfrazados de una u otra manera, terminan siendo lo que antes se hacía con botas y con tanques, golpes de Estado. Y esto es un asunto que no se puede permitir. Hay que aprender también de eso. Por eso es que lo que el señor Medino Lama dice, volteemos la paginita y hablemos de otra cosita. No, hay que revisar ese comportamiento porque no se puede permitir. Ayer escuchaba, por ejemplo, al señor Ricardo Burga, que es muy amigo del señor Merino de Lama y es vocero de Acción Popular, me parece, sí es vocero de Acción Popular, decía que uno de los temas que ha quedado pendiente es el tema de la inmunidad y que él está en la idea de que tiene que quitársela también al presidente de la República. Es decir, siguen en la misma lógica, siguen en el mismo razonamiento y esas son cosas no aprendidas. Pero en fin, el presidente de la República, me parece por un asunto más pragmático, ha dicho que le dijo a Merino que no estuvo de acuerdo con el trámite de la vacancia, pero que ya lo superaron. ¿Qué significa ya superar? Nos vemos en la próxima arremetida. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República sobre la reunión que tuvo con el señor Merino. Nosotros hemos actuado siempre de manera correcta, honesta y transparente. Y sin embargo, ha salido un proceso de vacancia en un proceso express que yo creo que más de uno de los propios congresistas se ha visto sorprendido y han entrado en 24 horas a ponerla, a aprobarla y en una semana a votar. Pero soy demócrata y lo acepto, a pesar que discrepo del sustento y el procedimiento. Pero eso no me va a hacer, como han querido vacarme, no coordino con el Congreso. No, pues, tenemos que trabajar juntos. Por eso, a pesar que no estoy de acuerdo con ese procedimiento, porque no tiene sustento, damos la vuelta a la página y pensando en el Perú, trabajemos juntos. Ahora, si el presidente de la República le dijo a Merino de Lama, como le dijo a Merino de Lama cuando estuvieron el día de las Fuerzas Armadas, es correcto su decir, porque hay que llamar la atención por episodios que, por cierto, son claramente no solo inconstitucionales, indecentes, impropios en un país que ha estado marcado lamentablemente por golpes de Estado con distintos matices, por supuesto, pero con la misma finalidad, cooptar el poder. El presidente de la República también, como es normal, los colegas periodistas lo buscaron para preguntarle por otros temas y le preguntaron si había escuchado los últimos audios de la señora Karen Roca, que por cierto se están difundiendo de a poquitos y algunos medios de comunicación por entregas están tratando de sumar para seguramente después tratar de, con esa justificación, no digo los medios, digo algunos malos políticos,
arremeter nuevamente. Aunque creo que esto ya está encaminado, porque estaba revisando hoy día temprano la situación de quienes están vinculados a este caso, que por cierto es atendible y tiene que discutirse, tiene que verse, tiene que el Ministerio Público investigar debidamente. Pero la señora Miriam Morales no tiene antejuicio, no tiene aforo, digamos, entonces puede ser investigada y ya no trabaja con el presidente. La señora Karen Roca, que digamos es una versión actualizada de quienes grababan y por supuesto lo hacían para después entregárselo al mejor postor, me da la impresión, ¿no es cierto? Porque dice, si no hubiera tenido, dice un audio Karen Roca, el señor Alarcón esta arma, no hubiera podido defenderse porque él es una buena persona y la están atacando. Ojo, o sea, tú le das un arma a alguien para que se defienda ¿de qué? Cuando el señor Alarcón tiene que defenderse con el Ministerio Público en el marco de un debido proceso, sin lugar a duda. Pero tampoco está, o sea, no está Miriam Morales, no está Karen Roca, y Óscar Vázquez, que es un asesor y muy amigo del presidente Vizcarra, una persona muy cercana del núcleo duro de los moqueguanos en Palacio, también ya renunció. Los tienen que investigar y los van a investigar. Es decir, ¿qué más se puede pedir? El Ministerio Público puede hacer. Ya la Contraloría ha entregado, dice, la información al Ministerio Público sobre este caso. Y, en fin, aquí van a caer los que tienen que caer. Patricia Balbuena probablemente también la incorporen. En fin, no hay ahora, por lo menos, salvo que lo hagan bien a escondidas, elementos como para decir que lo que se está tratando es de impedir el buen funcionamiento de la justicia en este caso. Al contrario, creo que van a ir con todo y van a terminar responsabilizando a estas personas y el presidente de la República, cuando termine su mandato, seguramente será convocado para esos fines también. En fin, el presidente de la República ha dicho que ya no escucha esos audios por una cuestión de salud mental, pero por cuestión de salud mental también, que hace bien el presidente en decir deberíamos por esos días tratar de mejor manera como un país, el presidente tendría que, claro, evitar tener gente de esa naturaleza en su propio entorno. Vamos a escuchar qué dijo el presidente. Yo no he escuchado los audios por salud mental, ¿no? Que ahora tanto necesitamos. Yo no he escuchado los audios, no los he escuchado. Me dice que hay horas de audios. Que los expertos los escuchen, que los verifiquen, que los contrasten, porque hay veces precipitadamente se da por cierto lo que dice, y digo en general, lo que dice a favor, lo que dice en contra, que se verifique y en función de ello se proceda como dice la ley. Bueno, es así como se tiene que proceder, ¿no? Como dice la ley, y efectivamente, ni lo bueno ni lo malo aquí hay que creer, por lo menos desde un primer momento, hasta que se pueda corroborar y todo aquello que le sirva a la justicia para poder encaminar su investigación, pero sobre todo determinar responsabilidades individuales, porque eso es lo que hace una investigación, ¿no es cierto?, para que llegue al Poder Judicial y ahí se juzgue y se sentencie, tiene que hacerse con rigor. Y me parece que aquí no hay elemento que busca obstaculizar. Si Keiko fuera presidente de la República, si el Congreso hubiese sido el mismo que disolvió el 30 de septiembre del año pasado el presidente de la República y Keiko apareciera en un caso de esta naturaleza, ya imagínense ustedes qué cosa es lo que se podría decir, con Chávarri, fiscal de la Nación, con Hinojosa Pagliacci como presidente del Poder Judicial, con Guido Águila Hermanito como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, en fin, solamente hágase usted una idea de qué cosa es lo que eso hubiese significado. Y sobre el caso de Miriam Morales, como le dije, no solo en este, sino en el caso de su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y contrataciones, ahí que tienen elementos o hay vicios de que pueden haber sido ilegales o, digamos, contrataciones por lo menos discutibles, pues ya han entregado su informe desde la Contraloría, dice el Contralor Nelson Schack. Y en este caso en particular se acreditó apenas salió la denuncia una comisión de control que luego de un par de meses de trabajo ha verificado que ha habido esa serie de irregularidades en la contratación de una funcionaria, una persona, una locadora de servicios en una de las direcciones generales del Ministerio de Transportes, que en su momento estaba dirigida por la señora Miriam Morales, y que efectivamente terminó beneficiando a la hermana del padre de su hija. Eso ya fue derivado a la Procuraduría y ya se ha formulado la denuncia respectiva ante el Ministerio Público por el contenido penal
de los hechos que han ocurrido y han sido materia de esta investigación. O sea, se ha detectado responsabilidades administrativas y penales en su calidad de directora general en el Ministerio de Transportes. Bueno, está muy bien, porque es así como se tiene que obrar, que se investigue. Si aquí hubieron contrataciones indebidas en base a compadrazgos o a la lógica de los hermanitos, pues hay que investigar, sancionar y que ojalá eso sirva como escarmiento para que no vuelva a producirse. Ahí está, ahí es donde hay que dejar. Ahora, el Poder Judicial, ya en otros casos, que tienen por supuesto una envergadura distinta, que tienen que ver con saqueo, con robos monumentales, con robos colosales, con robos magistrales, ¿no? Hay decisiones que el Poder Judicial está tomando y que son, desde mi punto de vista, correctas. Y es que después de que se identifica, se puede haber cometido un acto de criminalidad organizada que tiene como sus manifestaciones el lavado de activos, la trata de personas, la corrupción, en fin, otro tipo de la minería ilegal, el tráfico, en fin, tráfico de personas, todo eso, a veces esos son los delitos que se llaman delitos precedentes. Es decir, se cometen esos delitos, se genera mucho recurso, mucha plata indebida, y lo que se tiene que hacer es meterlo a la legalidad, a la formalidad. Y eso es lo que se llama lavado, ¿no es cierto? El convertir, el transformar la plata sucia, la pasas por una lavadora y termina metiéndose al ámbito legal y formal. Vamos a poner un ejemplito que puede caer a pelo en estas épocas que se está discutiendo, por ejemplo, algunas cosas importantes del Congreso de la República, y estos dueños de estas universidades de estafa están ahí pujando para que toda el agua se vaya para su molino. Supongamos que, y esto es un caso, ¿no? Una de estas universidades que ganan millones de millones. Imagínense ustedes 100.000 estudiantes, 300 soles por mes, multiplique usted eso por mes por 12 y vea toda la plata que estos sujetos se estaban metiendo al bolsillo sin garantizar mínimamente alguna cosa provechosa para los chicos y los padres esforzados que ponían a sus hijos en esas universidades. Se les ha quitado eso, se les ha roto esa mamadera y miren todo lo que están haciendo para acabar con eso. Imagínense ustedes, ¿qué cosa es lo que pasaba? Una empresa brasilera, corrupta, coopta a un alcalde que el Ministerio Público dice que recibió plata y por lo tanto puede ser un corrupto, o una alcaldesa que sin duda ha generado y ha sido parte de delitos de cohecho, de corrupción. Entonces, toda esa plata que le dan, la meten a una universidad. Entonces, la universidad, ¿qué cosa es lo que hace? La vuelve a lavar y le paga a este exalcalde como trabajos de profesor, por dar charlas, por hacer cositas para la universidad. Ah, eso es lavado. Es decir, llega una plata cochina, se mete por acá y entra por acá. O lo que se presume también, el Ministerio Público investiga eso, que el señor Joaquín Ramírez hacía con los millones que parece sobraron de alguna campaña y que él ha comprado grifos, ha comprado hoteles y ahí está lavando, lavando y lavando. ¿Ah? Entonces, eso es el lavado de activos, la conversión, el ocultamiento de fondos que son ilícitos para convertirlos en fondos lícitos. Y entonces una de las expresiones, ¿no es cierto?, de quienes entran a ese mundo ilegal es la adquisición de bienes. Entonces, ¿qué cosa tiene la justicia como herramientas? Por supuesto, perseguir a quien cometió el delito precedente, pero también a los lavadores, a quienes participan de eso. Y para eso tiene algunos recursos. Y los procesos de extinción de dominio son y están habilitados justamente para estos fines. Ya no solo persigo el hecho precedente, es decir, fuiste un corrupto, fuiste una persona tratante de personas o eres una persona vinculada al narcotráfico y ya te atrapé en ese delito. No, sino también quiero identificar la ruta del dinero. ¿Dónde terminó esa plata? Y para eso uno se va adentrando a constructoras, en fin, a varios, a farmacias, hoteles, que son los centros donde se lava mucho dinero. Pero también comprando propiedades. Uno compra una casa, una casita en la playa, una casita en Cieneguilla, un estacionamiento para yate, un yate, mandas a tus hijos a estudiar en universidades que no podrías pagar en tiempos normales. Entonces vas como comprando bienes. Y cuando la justicia dice, no, pero esta persona puede haber estado, y hay elementos suficientes para decir que esa plata puede haberse venido de esos actos ilícitos que cometió, pues entonces hay que
cuidar esos bienes, hay que resguardar, que no se puedan vender, que no se puedan transferir, que no se pueda hacer nada con esos bienes. Y eso es lo que pasó con los bienes de Alan García. Su casa, el estacionamiento para un yate que tenía en el Marina Club y otra propiedad, ¿no? Y él en un primer momento, por supuesto, a través de su familia, por supuesto, él había tomado la penosa decisión que tomó, pidió que eso no se produjera. Pero al final, en segunda instancia, el Poder Judicial acaba de decir si vale, y por lo tanto no se pueden tocar esos bienes. Entonces hay altos niveles de sospecha de que esos bienes pueden haberse adquirido con plata cochina, que intentó lavarse de esa manera, ¿no? Por eso las charlas, todas esas cosas que se hacían y no tenían pues una justificación, ¿no? De vida real. Inclusive, recordarán ustedes que en una charla que le dio a la gente de Odebrecht, Alan García, se había firmado después de que se dio, en fin, ya ustedes saben cómo es esa historia. Pero esta es la decisión, ¿no es cierto? Si me abres la toma, por favor, querido Lincoln, para poder decirla ahí, por los fundamentos. Dice que declararon infundados los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica de María del Pilar Nores, que es la viuda de Alan García, ¿no? Carla Jimena García, que quiere ser ahora presidenta de la República. Bueno, en fin, cada uno puede querer lo que le da la gana. Me parece que no tiene la calificación, pero en fin, esa es otra discusión. Josefina García Nores, Gabriela del Pilar García Nores, Luciana Victoria García Nores, Alan Raúl Simón García Nores. Confirmamos la resolución número 2 de fecha 31 de enero del 2020, que declaró fundado el requerimiento de medida cautelar fuera del proceso de la modalidad. Medida cautelar significa nadie puede tocar esos bienes. Punto. No lo pueden vender, transferir y, por supuesto, usufructuar también. Vamos a ver en qué termina esta historia. Me da la impresión de que esa es una cosa que Alan García no estaba dispuesto a ver, por eso lamentablemente tomó la decisión que ustedes ya conocen. Ahí está, medida de inhibición, inmueble ubicado en la calle Manuel Freire tal, ubicado en la urbanización tal, con ficha electrónica tal. Medida de no innovar sobre la membresía en la Asociación Deportiva Lima Marina Club y sobre el derecho de uso un espacio marina húmeda con slip de 30 pies, espacio para embarcación identificado con el slip 27 de la Asociación Deportiva. Es decir, un espacito, un estacionamiento para un yate, ¿no es cierto? La lonchera y el yate aparecen de manera más natural en la parte de la biografía, que no está en el libro de Alan García, por supuesto, y de quienes le han hecho sus reseñas, sino la historia judicial que todos estamos apreciando. Medida de embargo en forma de retención sobre el derecho a crédito ascendente a $840.874.61, más el interés compensatorio de la casa que se compró en Miraflores. Ahí está. Eso se mantiene entonces como cautelado, no se puede mover. En fin, así están las cosas en ese tema. Otra cosa que quería mencionar, que este es un asunto, pues, que miren ustedes, se está demorando un montón. El señor Humberto Acuña. ¿Quién es el señor Humberto Acuña? Humberto Acuña es congresista, pero, digamos, es congresista casi por consecuencia lógica de ser el hermano del señor César Acuña y con el peso del bolsillo de ambos, más por supuesto la capacidad de publicidad que han desplegado en los últimos tiempos y la plata como gancha, pues terminó siendo gobernador de la región Lambayeque y ahora es congresista de la República. Pero tiene una sentencia que acaba de ser ratificada en segunda instancia por actos contra el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que prevé el Estado de Derecho y la ley en nuestro país? Que en esa circunstancia debería ya ser desaforado, es decir, debería salir del Congreso de la República, debería dejar de ser congresista. Pero ¿quién determina eso? El Jurado Nacional de Elecciones. Y con el Jurado Nacional de Elecciones está entre incompleto y con problemas, hasta ahora no ha estimado. Y este señor sigue siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Imagínense ustedes, alguien que ha sido sentenciado en doble instancia por actos contra el Estado, discutiendo el presupuesto del Estado. Pero ¿qué ha hecho este señor? Porque, digamos, parecen pero no son. Es muy sabido el señor. Ha ido ya a la Corte Suprema y la Corte Suprema acaba de admitir a trámite la casación que ha presentado contra su condena por el delito de cohecho. Es decir, el Poder Judicial va a ver su caso en una última instancia. Que es rarísima, las casaciones son rarísimas, ¿eh? Pero aquí la han aceptado.
Vamos a ver qué dice la Corte Suprema y si de pronto ayuda con jurisprudencia a resolver temas de estas características que, por cierto, se van a presentar más de una. Esto es el típico caso, primero que tenía una primera instancia que no tiene la segunda, y cuando tiene la segunda lo blindan igual y no lo sacan. Así pasó con Donaire. ¿De qué agrupación política era Donaire? ¿De qué? De Alianza para el Progreso, recordarán ustedes. Y el señor Chejade, ¿no es cierto? El señor doctrinario de la política profunda, de las profundidades de la doctrina ideológica y política con su teoría del pato rengo, trató de blindar sin lugar a dudas. Estaba pensando en el señor Acuña cuando borró de un solo plumazo, ¿no? El tema de la inmunidad para el 5 artículo de la Constitución, solamente para hacerle el favor a quien, por supuesto, hoy día agacha la cabeza. Los Acuña Boys. Así están las cosas en relación a este tema. Y bueno, vamos a continuar. Tengo varios otros temitas también aquí. Temerarios del crimen. Héctor Becerril ha pedido anular testimonio de empresaria que lo implica en el caso. La empresaria que nos dijo y nos dio luces y señales de cómo este sujeto, según esta empresaria, cobraba en porcelanato. Es decir, para favorecer un presupuesto que un alcalde estaba solicitando, un alcalde que está, por supuesto, procesado por ser el cabecilla de esta organización criminal, y le dijo, no, yo te voy a decir cómo me tienes que pagar. Porcelanato para mi casa. Italiano tiene que ser. Italiano era el porcelanato. Y cuando fue descubierto y cuando se conoció el testimonio de esta empresaria que está colaborando con la justicia, ¿qué hizo Becerril? Mandó a gente que picara el porcelanato para desaparecer las huellas, lo que por supuesto reafirma o confirma, mejor dicho, lo que creo yo la empresaria decía, que efectivamente se fue una dádiva, un pago por un acto de corrupción por el cual el señor tiene que, por supuesto, pagar. ¿Qué tal sujeto? ¿Qué tal familia? Porque, digamos, ya no le queda uno, creo que no esté vinculado a algún caso de esta naturaleza. Pero vamos a seguir mirando con atención eso que la política expresó hace poco y que lamentablemente no hemos podido cambiar porque en este Congreso de la República también hay varios becerriles que mostrar. Hemos presentado El Editorial con Laxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.